Muy bien, si la semana pasada hablábamos de política con Jorge del Castillo, del Partido Aprista, con Hernando Ceballos, del sector más de izquierda, hoy toca hablar con un social cristiano, siempre tener las miradas amplias en Nativa para el análisis de la coyuntura política. Antero Flores Arauz, expresidente del Consejo de Ministros, expresidente del Congreso de la República, nos acompaña en Nativa. Antero, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo, Carlos? Bienvenido. Encantado de estar acá. Tengo varios temas que proponerte, quería comenzar por México. Cuando López Obrador no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, ¿cómo debe responder el Perú? Tú has estado ahí donde las papas queman. El Perú tiene que responder en dos formas. Por un lado, a las expresiones de López Obrador y por otro lado, a la actitud de López Obrador con la Alianza del Pacífico. En lo que son sus expresiones contra la presidenta y contra su legitimidad y sucesión presidencial, tienes que estar en los foros internacionales y explicar tu posición. Y el Perú no ha estado en los foros internacionales. No solamente eso, debió hacer lo que se llama la diplomacia paralela, como se ha hecho otras veces, como se hizo cuando tuvimos los problemas con Ecuador, etcétera. Un grupo de personas de muy alto nivel, expresidentes del Congreso, expresidentes de CONFIEP, expresidentes de la Cámara de Comercio, etcétera, gente con un nivel de llegada importante, los nombres embajadores extraordinarios itinerantes, van diferentes comisiones de estos embajadores especiales a los países, hacen con sus pares conferencias de prensa y explican la posición peruana. Explican la posición, pero acá ni la han explicado desde las embajadas. Acuérdate que lo único que se conoció es unas declaraciones desde España y otras desde Madrid y otras desde Londres, y punto final. Todos los embajadores han estado silentes, y son silentes porque no reciben instrucciones o porque, discúlpame, no tienen nivel y no tienen llegada. Y eso está pésimo, ¿no? Entonces ha faltado eso. Y después hay también que se usa lo que se llama la diplomacia parlamentaria. También. Tú tienes las ligas de amistad parlamentaria. Claro. Perú con Austria, Perú con Nicaragua, Perú con, ¿qué te digo?, Afganistán. Entonces, usas las ligas de amistad parlamentaria y en lugar de gastar en, ¿qué te puedo decir?, en estos bufés pantagruélicos, usas en viajes de parlamentarios que puedan explicar. Esto no es un tema de la diferencia de poderes, esto es un tema de Perú como Estado. Totalmente. Y la diplomacia parlamentaria sigue. Te cuento una anécdota. A ver. Cuando el Perú estaba con unos problemas que habían bajado al nivel muy, muy malo, las relaciones Perú-Chile, en el 2004-2005, nos pusimos de acuerdo los presidentes del Congreso de Chile y del Perú. En ese entonces, el presidente de Chile, nos reunimos en Bogotá, hicimos una declaración conjunta y bajó todas las tensiones con Sergio Romero. O sea, que hay esa diplomacia parlamentaria. No es, mira, sale un vicepresidente del Perú en misión oficial, un vicepresidente del Congreso, y va donde sus pares del Congreso de Buenos Aires, va a ser recibido. Claro. Igual como tienes los pasos perdidos en el Perú, en el Congreso peruano, también lo tienes en Buenos Aires. En todas partes hay la relación del Parlamento, que todos los días es noticia, con la prensa. Entonces, la posición del Perú se conoce, pero acá hemos tenido penosamente una Cancillería muy silente, teniendo una embajadora de carrera, de canciller, pero que recién daría la impresión que se está poniendo pantalones, porque ahora sí ha tenido alguna actitud más severa respecto a este tipo de declaraciones, pero hemos tenido meses de absoluto silencio. Gracias, Antero, por esa mirada. Y en el otro tema que tú me dices de la Alianza del Pacífico, ¿qué pasa si el Perú se retira un tiempo? Nada. ¿No se caen los acuerdos comerciales? ¿Qué acuerdos? Los que genera el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles? Los que se supone han convertido el Tratado de Libre Comercio, a la Alianza del Pacífico, en uno de los
una de las economías más interesantes del Sí, subcontinente. claro, pero las tienes con el Pacífico Sur, las tienes en los acuerdos bilaterales. Eso no se caería. No tiene por qué. Ok. Lo que no entiendo es por qué Boric, digamos, de Petro lo puedo entender, pero Boric no se ha pronunciado también sobre el tema de López Obrador. No le ha dicho, oye hermano, ya pues, ¿no? Lo que no sabemos es si lo ha hecho Ok, de acuerdo. Pero no públicamente, no lo sabemos. En forma privada, Sí, ¿no? claro. Porque esas cosas no... Es verdad, a veces como tú no dices, se trascienden. levanta el teléfono. De acuerdo. No es que se levanta el micro y No, el... no, de acuerdo. Está bien. Te llevo a otros terrenos, Antero. 1993 la Constitución incorpora la nueva figura del defensor del pueblo. Del 93 hasta hoy han pasado figuras importantes por la Defensoría. Santi Esteban de Noriega, Beatriz Merino, Eduardo Vega, Walter Albán. Estos dos últimos han sido encargados. De acuerdo. Eliana Rebollar también encargada. ¿Qué piensas de la negociación política en el Congreso de la República para colocar ahí a Josué Gutiérrez? Mira, cuando nadie tiene mayoría en el Congreso y cuando además para estos nombramientos requieres mayorías más que absolutas, muy grandes, requieres sí. mayorías calificadas, Sí. en este caso no menos de 2/3 partes del número legal de congresistas, que son 130, necesitas 87 votos, que nadie los tiene por sí solos, ni sumado a sus más amigos. Tienes que negociar, tienes que conversar, y eso no es ninguna corruptela. Si bien... Bueno, pero hay que ver qué se negocia, ¿no? Claro. Discúlpame. Siempre No, en la letra pequeña está el diablo. yo hablo en el buen sentido. Ok. La En la buena negociación, fe, la ok. concertación, la buena Por fe, supuesto, los, por supuesto. los acuerdos políticos. Oye, recordemos lo que decía este gran aprista y profesor, el doctor Prialé. Prialé. Decía, conversar no es pactar. Conversar no es pactar. Pero te acordarás que Mario Polar le agregaba, y si se pacta tanto mejor, De acuerdo. porque siguen acuerdos. Claro. Tú no conversas porque estás chismeando, no te tomas un café en el Haití para simplemente matar tu tiempo. Se conversa en el Congreso para poder pactar, para poder acordar, para poder concertar. Y hay un fuera de cámaras que es muchísimo más importante que el con cámaras. ¿Es verdad? En el Pero la Congreso. negociación tiene que tener Sí. por lo menos una ética y unos Sin valores ninguna- a los cuales sin ninguna aspirar, duda, ¿no es cierto? sin ninguna duda. Y a veces no tienes que escoger lo mejor, sino el mal menor. A veces sí. Como en este caso, era preferible cualquiera de los que quedaron que quien estaba. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese fuera de cámaras en que es más fácil ponerse de acuerdo? El único poder del Estado, que normalmente todo es transparente, es el poder legislativo. Tú no ves que los periodistas entren al Consejo de Ministros. Nunca lo verás. Tú no ves que los periodistas puedan entrar cuando se debate ya en privado entre los magistrados de la Corte Suprema respecto a una casación. Tú no entras a la audiencia o posaudiencia en el Tribunal Constitucional para el debate sobre una acción de inconstitucionalidad. No. En el Congreso entras a las comisiones, entras prácticamente a todo, salvo cuando hay sesión secreta o reservada. Pero es más importante a veces el fuera de cámaras. Es verdad. En que conversando, tomándote un café, almorzando, en fin, en la sala que está junto al hemiciclo, sin esa presión de la Cámara que transforma a mucha gente. sin duda. Acuérdate que gente... Un vivo parlamentario se transforma en algunos. Oye, ¿eh? sí. De repente, pues, un conejito se convierte, ¿qué te digo?, en una rata frente a los reflectores. Hay gente que cambia. Entonces, ya no está para tomar los acuerdos de buena fe, sino está para ver qué le conviene como imagen para en la próxima elección sacar votos. Entonces, es importante el fuera de cámaras. Quita esa presión mediática y puedes hacer arreglos que no son ilícitos. No es sacar repartija.
Es necesario ese tipo de cosas. Pero, no tienes mayoría, pues tienes que pactar. Pero un Congreso al que se le ha exigido desde Fuero Constitucional que tenga un mecanismo de elección del pueblo transparente, que tiene una exhortación del Poder Judicial, que el sistema interamericano le dice cuida tus formas y no las cuida en la elección de un defensor por privilegiar ese café y esa conversación, ¿no crees que daña un proceso y daña una institución? Mira, lo que ha dañado es que lleguen para la elección final dos candidatos que no eran los mejores. No eran los mejores. Ese es el problema. Debieron pasar otros. Debió pasar, por ejemplo, para mi criterio, la doctora Delia Reboredo. Debió pasar el que fue del miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Ya vendrá, ya vendrá. En fin, que eran los dos mejores, o los dos con más cumplían más los requisitos, tenían más pergaminos, tenían más condiciones para el cargo. Pero si quedaron esos al final, tenías que elegir por uno y tenías que acordar tener los votos suficientes. Si no, se quedaba y no se sabía hasta cuándo una encargada del despacho, que no es lo mejor. Ahora, la Defensoría del Pueblo ha servido, sirve, hasta ahora no. No, Antero, no digas eso. Bueno, ese es mi criterio. No, yo sé, pero por favor, la Defensoría en todo el país resuelve conflictos, está en medio de ellos, ayuda. Dios quiera que haya... Le respire en la nuca al Estado desde algunas cosas. Hasta ahora, mira tú toda la conflictividad que hemos tenido en carreteras, conflictividad minera, etcétera. ¿Sientes de verdad que la Defensoría no sirve? Sí, no está sirviendo. Y la Defensoría del Pueblo se hizo para eso, pero no está cumpliendo. Ojalá cumpliera, no lo está haciendo. Porque las recomendaciones de la Defensoría son atendidas por múltiples instituciones por del Estado, algunos, ¿no? Sí. Ojalá. Pero yo te digo, en la conflictividad, lamentablemente, no ha sido exitosa. Y en muchas ni siquiera ha participado. Y necesitamos a alguien que sea el facilitador de la negociación. Tú tienes por un lado que son parte, la empresa, tienes por otra parte los trabajadores o las comunidades, y por otra parte también tienes al Estado como parte. Son tres, pero necesitas un facilitador. Y ese gran facilitador debería ser la Defensoría del Pueblo. Y lamentablemente no lo es. Siempre tienes que tener un director de debate y que vaya acercando a las partes. Eso está faltando. Pero ese debía ser el papel muy de la del lado de la Defensoría. gente, muy protectora de derechos fundamentales, Antero. Mira, por lo menos en teoría, pero la verdad en la práctica yo no veo que ha sido exitoso. Ok. ¿Qué te parece que la presidenta de la República pueda despachar de forma remota? Mira, me parece muy bien. Ah, mira. Me parece muy bien. En caso que no haya los vicepresidentes. Por supuesto. Pero no es cuestión de que el fin justifica los medios. Yo estoy de acuerdo en el objetivo, pero eso no corresponde a una ley ordinaria, ni a una ley orgánica, ni a una ley de desarrollo constitucional. Eso tiene que ser una modificación constitucional, para lo cual las bancadas tienen que ponerse de acuerdo. Claro, no, claro. Y puedes tener la primera votación ahora y la segunda el 1 de agosto. Y tienes una reforma constitucional, pero las cosas bien hechas. No puede ser el fin justifica los medios, porque esto es lo adecuado, rompo la Constitución y lo hago con una ley. Creo que no. La Constitución, acuérdate, Carlos, que no es lo mismo el derecho público que en el derecho privado. En el derecho privado, todo lo no prohibido está permitido. En el derecho público no. En el derecho público tiene que estar debida y previamente expresado. No es cuestión de que no esté prohibido. Lo que no dice la ley no se puede hacer. Así es. Y en este caso, la norma tiene que ser constitucional, porque la Constitución te dice, el despacho se encarga tal o a cual. Punto. Pero ¿no es mejor en tal caso modificar la Constitución en el sentido que ante la ausencia de una vicepresidenta sea un tercero el que asuma el despacho
en vez de estar remotamente gobernando Antero? Oye, en esta época hemos tratado, hasta en la pandemia, hemos tenido trabajo virtual todo el mundo. De verdad. ¿Por qué no adecuarnos, dices tú? Ya no estamos en el tema de la manija para llamar por teléfono. Estás todo el día con el teléfono. Además, ¿qué cosa es el despacho presidencial? La rutina. No es cuestión de que hay un presidente que está viajando y otro presidente que está en el Perú. No hay dos presidentes simultáneos. Es uno presidente y el otro se encarga del despacho. Y no se puede encargar del despacho el presidente del Congreso. El presidente del Congreso sustituye al presidente cuando no hay vicepresidentes, pero está sustituyendo a todo. No es un mero tramitador del despacho, es presidente de un poder del Estado. Por eso es que en la Constitución no se puso para ello la posibilidad de que fuera el presidente del Congreso. ¿Sientes, llevándote al tema de Alejandro Toledo y Elian Carp, que hemos perdido la posibilidad de juzgar en el Perú a Elian Carp? ¿Que Israel va a proteger a Elian Carp? No tengo la más remota posición en contra. Yo creo que acá, pensando bien o pensando ingenuamente, se les ha escapado la tortuga. Se les ha escapado la tortuga. No sé las motivaciones. No sé por ineptos o por qué. No lo sé. Pero realmente... Porque ha habido tiempo suficiente como para planear todo un cerco, ¿no? Por lo menos ha habido negligencia, ¿no? ¿Y crees que Israel, digamos, no hay tratado de extradición, tengo entendido, pero por reciprocidad podría entregarnos a una ciudadana israelí? No sé si está impedido por su legislación, pero si no lo estuviera impedido, por lo menos teóricamente sí. Y habría que hacer el intento. Tienes que hacerlo de todos modos, ¿no? Tienes que hacerlo, pero... ¿Es Alejandro Toledo la gran decepción de este periodo democrático amplio que hemos tenido en el Perú hasta antes de esta crisis complicada en la que estamos? La decepción no es solamente Toledo. En esta decepción hay muchos actores. Y la verdad es que la responsabilidad son de los electores. ¿De los electores? Sin ninguna duda. Los electores no gobiernan, pues, Antero. Está bien que no gobiernen, pero tú los pones. Pero los electores no roban de Odebrecht, pues, 40 millones o 35 millones. Tú los pones. Tienes que saber elegir, tienes que elegir mejor. No solamente tienes que poner a gente que tenga conocimientos económicos, conocimientos de gestión pública. Tienes que tener también a gente honorable. Pero mire el menú que teníamos para elegir presidente. Es una venida, según la Fiscalía, de una organización criminal, pues, Antero. Mira, lo que hemos visto en las últimas décadas es tremendo, porque nos hemos dejado llevar por las campañas electorales en que no se ha discutido planes de gobierno ni nada. No, pues. Y porque has tenido encima legislación electoral y legislación partidaria sumamente exquisita, reglamentarista, etc. En esto, yo me acuerdo lo que decía Ramírez Villar, la mejor ley de partidos políticos es la que no existe. Y no le faltaba razón, cada uno escogerá sus formas. Esta idea de la democratización de los partidos ha sido nefasta. Yo estoy por la democracia interna de los partidos, así es, pero para un porcentaje. Pero, oye, los partidos es muy importante a quién presentan y debía ser un buen porcentaje que se determine por la cúpula partidaria, bueno, pues y otro porcentaje... Hoy los partidos reciben dinero de todos los peruanos, por lo tanto, más democracia interna es una obligación. No, yo creo que por un 50%. Mira, gente de primerísimo nivel lo ponían los partidos, su cúpula partidaria. No se exponían a que los comités pudieran determinar personas inadecuadas. Hoy día la mayoría son inadecuados. Pero había otra estupenda gente a nivel de comité de base que nunca podía llegar porque la cúpula no se lo permitía. Por eso te digo, tengo un porcentaje, un 50% de elección interna y un 50% de decisión. Entiendo. Oye, yo te aseguro que personas como tu abuelo, Ernesto Alaiza Grundi, con elección de los comités no llegaban.
Oye, los partidos ponían a gente de primerísima. Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Prealé, Mario Polar, Ramírez del Villar, Antonino Espinosa. No tenían la llegada, ¿qué te puedo decir?, electoral a la gente en comicios internos. No los teníamos. Pero tenían una presencia de credibilidad, de personas con antecedentes destacados, con personas que influían porque eran versadas, y eso los partidos los ponían Pero ojo primero. que las democracias más avanzadas del mundo tienen elecciones internas generales. La tienen, pero acá todavía no hemos llegado pues a eso. No lo veo que todavía podemos llegar a eso. Ojalá lleguemos a eso, pero mientras no llegues a eso, por lo menos que haya un buen porcentaje que el partido pueda decidir por los mejores, que son los que te van a representar. Mira tú lo que ha sucedido por estas temas de democracia interna. Mira, Acción Popular hoy día. Destruido. Si Belaúnde resucita, le da un síncope y se vuelve a morir. Pero ahí el jurado tiene responsabilidad porque no ha habilitado las cosas para que rápidamente se pudiesen resolver dentro de Acción Popular. Sin ninguna duda, pero adicionalmente nuestra normatividad electoral es demasiado Sí, mi Tocha decía un poco lo mismo, ¿sabes? Sentía lo mismo. Claro. Y Jorge del Castillo también. Pero hay una cosa adicional que no te la van a decir. Se descuidaron las bases de provincias. Gente como ellos dejó de viajar y estar en los comités de provincias y se los han comido, sobre todo en Acción Popular. Tú no puedes dejar que las cosas caminen solas, tienes que estar, no puedes dedicarte solo a la capital. De acuerdo, Antero. Me tengo que ir. Ahora, antes de que te vayas. Termina. Tenemos que ver también de que la gente decente, adecuada, que podría llegar a los cargos públicos, no quiere hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque hemos hecho barbaridades para que la gente se inhiba de participar en política. Hemos dicho que quien tiene un pariente que es ministro, que es congresista, etcétera, no puede contratar con el Estado. No podré contratar cuando mi pariente lo decide. Pero ¿qué tengo que ver si contrato con la municipalidad de Chumbivilcas? Grave error. 2, eres persona peligrosa para la unidad de inteligencia financiera. Entonces te revientan en todas las empresas, incluso que pudiera ser director y no accionista. Y tercero, la declaración de intereses. Tienes que declarar hasta lo que hace tu último sobrino o cuñado. Y a veces no sabes ni siquiera si tienes hermano por fuera. Viste, locos. Bueno, planteadas tus ideas, Antero, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Ahora ya sí puedes ir. Antero Flores ha estado con nosotros en Nativa.